Bueno, buenas noches, bienvenidos a este workshop, uno de más de nuestros workshops, de serie de workshops que se están llevando desde el mes de octubre hasta la fecha del tercer encuentro global de un curso de milagros a realizarse en Cancún, México, los días 17, 18 y 19 de marzo. Bienvenido, en nuestra noche de hoy nos acompaña el maestro Miguel Ferrufino. Él es de Bolivia, es un maestro de Bolivia y es programador de sistemas de profesión y de pasión. Desde muy pequeño siempre sintió buscar respuesta de quien realmente era. Conoció un curso de milagros en el año 2012, tras muchos sucesos vividos que cambiaron el rumbo de su vida. Intentó estudiarlo con disciplina, pero su avance siempre fue intermitente. Si bien no se considera un estudiante muy constante, siente que lo aprendido le recuerda su esencia y le hace sentirse libre y entero. Bienvenido, maestro Miguel Ferrufino, y bueno, el tema que va a desarrollar es tu paz. Los micrófonos son suyos y bueno, le damos inicio a esta noche. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leslie, muchas gracias, muy agradecido con la presentación. Y bueno, primero que nada agradecer a todos los que están acá y los que van a escuchar. Estoy seguro que esto va a quedar grabado y que se haga la voluntad, ¿no? Lo más importante es que los que están en este momento es perfecto, o sea, todos los que tienen que estar acá son los que tienen que estar y los que van a escuchar también. Entonces, bueno, como mencionaba Leslie, nunca me he considerado una persona que ha sido un estudioso muy constante en lo que es el curso de milagros, pero sí, cada experiencia con el curso de milagros para mí fue tan importante en la vida que definió muchas cosas que hacen que yo esté acá. Siento que no es una casualidad que yo esté acá en este momento hablando para ustedes, pero también siento que es un aprendizaje muy grande que lo puedo vivir a través del Espíritu Santo. Bueno, voy a tratar de compartir con ustedes un poco lo que es el curso de milagros, pero también tratar de entender el por qué elegí el título de Tu Paz o el para qué elegí el título de Tu Paz. Cuando me invitaron a dar este workshop, me dieron una lista de títulos que yo podía elegir y también me dieron la opción de que podía elegir un título diferente. Y fue en ese momento que yo traté de elegir uno de los títulos, pero sentía que algo faltaba. Y en un momento de esos me repetía constantemente en la mente, paz, 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 porque todos los títulos tenían que ver mucho con la paz. Y ahí me vino una palabra que era tu paz. Y fue en ese momento que me di cuenta que era el título. Y es lo que quiero hablarles ahora. Tu paz, muchas veces tratamos de ver la paz como algo externo a nosotros. Muchas veces vemos la paz como algo que debemos conseguir desde afuera. Pero olvidamos algo muy importante, que la paz viene de nosotros. Pero para que nosotros vayamos a reconocer, recordar eso, es importante que lo hagamos desde la esencia, desde el sentir. Y el curso de milagros es el camino que puede ayudarnos a recordar eso. Y para que entendamos un poquito más, yo estoy seguro que muchos de los que me van a escuchar tal vez no es la primera vez que escuchan el curso de milagros, o otras personas ya han debido estudiar incluso el curso de milagros, han debido leerlo una vez, dos veces, hacer el curso, hacer incluso hacer el libro de ejercicios y todo. Pero quiero contarles primero lo que es el curso de milagros a través de una analogía. Quiero contarles una historia en mis palabras, como digo, una analogía para que se entienda un poco lo que es el curso de milagros. Y con eso les voy a contar la historia de una pequeña casa, de un ambiente. Es una casa donde habitaban muchas personas y esa casa tiene una luz muy, muy brillosa, una luz que permitía que todos los habitantes de esa casa puedan verse al rostro, puedan diferenciarse, reconocerse perfectamente, verse a los ojos, pero había algo muy hermoso en esa casa que cada persona que se miraba unos a otros podían ver perfectamente que el otro era uno mismo. Podían sentirse exactamente, reflejarse en el otro.
Es decir, que había algo tan hermoso que podía unirlos a todos. Es decir, que en esa casa nadie podía hacerle daño al otro. ¿Por qué? Porque el hacerle daño al otro era hacerse daño a uno mismo. Era hermoso, o sea, era como la casa de los sueños donde todos viven muy felices. Y esa luz que ellos tenían en ese lugar, obviamente permitían que ellos se puedan ver con perfección. Pero llegó un momento en que esa luz se apagó, hubo como un corte de luz, un apagón, en el que todos, obviamente, aún recordaban que el otro eran ellos mismos. Y al recordarse en los otros, seguían viviendo con la misma felicidad, el amor que tenían. Pero llegó un momento en que algunos partieron y, y nacieron nuevos hijos, nacieron nuevas personas en esa casa. Y en esa casa los nuevos que nacieron quedaban con el recuerdo que les daban los padres de cómo era cuando la luz estaba prendida. Obviamente que ellos vivían en la oscuridad, no podían verse con la claridad, pero todavía estaba latente y era muy temprana el corte que había existido y ellos todavía podían recordar. Pero pasaron generaciones y generaciones y esas generaciones hicieron que el recuerdo cada vez quede más lejos de cómo era cuando cuando la luz estaba prendida. Aún podían recordar incluso las historias que les contaban los padres cuando la luz estaba prendida, que era muy hermoso, que todos estaban unidos, que ellos podían reflejarse en el otro y que en realidad eran uno. Pasaron generaciones y generaciones y para dejar los recuerdos solo quedaron historias de cómo eran cuando la luz estaba prendida. Y esas historias, como es natural, como es normal, cuando se transmitió de una persona a otra, de un ser a otro, las historias se cambiaron, se distorsionaron. Se distorsionaron tanto que se crearon muchas historias diferentes. De la historia original se modificaron un montón. Y es así que llegó el momento en que las personas que quedaban en la casa, viviendo en esa etapa de la luz cortada, de la luz apagada, del gran apagón, trataron de mantener los recuerdos, las historias, la esencia de lo que les habían contado, pero cada uno siguió su propio camino. Y fue así que de un momento a otro la luz se prendió nuevamente. Y fue tan impactante al empezar a reflejarse con los otros, como era antes, pero al mismo tiempo quedarse con las historias que les habían contado. No sabían si reconocer lo que estaban viendo o quedarse con las historias distorsionadas que les habían quedado. Bueno, la analogía que les trato de contar termina ahí. La casa que sufre el gran apagón y que nuevamente la luz se prende. El curso de milagros es como la oportunidad de nuevamente recordar cómo era cuando la luz estaba prendida. El curso de milagros es el camino para volvernos a recordar a todos nosotros de que somos uno, de que nosotros tenemos dos opciones en la vida, de irnos por las creencias o irnos por quién realmente somos. ¿Y qué son las creencias? Las creencias en el curso de milagros es todo aquello que nosotros hemos distorsionado con el tiempo. Todo aquello que nosotros creemos que es real, que en realidad nos hace sufrir. Y es así que las creencias que nosotros vivimos en la actualidad es aquello que nos crea el sufrimiento. Es por eso que yo elegí este tema de tu paz, que la paz está en ti, pero la paz está en ti el momento que tú recuerdes quién eres realmente. Entonces, el curso de milagros nos da la oportunidad de eliminar las creencias, como en esa analogía que les di de la casa, de eliminar todas aquellas creencias de historias que nos habían contado y empezar a sentir realmente quiénes somos. Y para hacer eso, simplemente es importante basarnos en muchas herramientas que nos da el curso de milagros. Entre ellas tenemos el instante santo, tenemos el Espíritu Santo, que en realidad crea la herramienta de enseñanza que es el instante santo, para que nosotros recordemos quiénes somos. Para entender el curso de milagros es importante entender que el curso de milagros simplemente es un camino para que nosotros empecemos a percibir correctamente quiénes somos. Y nos da dos caminos, nos recuerda dos caminos, que nosotros tenemos la opción de creer en el ego, en nuestros pensamientos que nos hacen sentir sufrimiento, dolor y separación, o en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace
es darnos el recuerdo de que el instante que nosotros vivimos, el presente, es el único instante que existe y elimina todo aquello referente al tiempo, para que nosotros en ese instante presente sintamos la unidad. Les puedo hablar muchos aspectos que nos hacen sentir muy mal. Hay personas que tenemos peleas con los familiares, enfermedades, conflictos de territorio, conflictos con nuestros hijos, en el trabajo, conflictos de dinero, y todo aquello nos hace sufrir. Y nadie nos puede decir que eso no es real, pero en realidad, si nosotros reconocemos a través del Espíritu Santo que eso no es real, nos demuestra que así es. Empieza a desvanecerse. Todo ese sufrimiento que nosotros sentimos es porque estamos percibiendo incorrectamente lo que somos. Entonces, el Espíritu Santo es el mecanismo que nosotros tenemos, es la voz de Dios que nos recuerda que Dios y el Padre están en nosotros. Ese Padre que nos hace sentir paz está en nosotros, pero nosotros decidimos no darle nuestro camino, nuestra existencia a ese Padre, sino estamos percibiendo a través del ego. El ego es una herramienta, no una herramienta, el ego en realidad es un mecanismo que se ha creado con el tiempo que hace que nosotros nos vayamos a sentir separados. Y el Espíritu Santo es la voz que nosotros tenemos en nosotros para entregarle todo nuestro sufrimiento y empecemos a percibir correctamente quiénes somos. Y el momento en que nosotros le entregamos todo al Espíritu Santo, todo el sufrimiento desvanece. En síntesis, tenemos dos opciones. O le seguimos a los pensamientos del ego, o le seguimos, o le entregamos todo al Espíritu Santo. Y cuando le entregamos todo al Espíritu Santo, empezamos a percibir quiénes somos realmente. Lo que vivimos en este momento, que nos hace sentir enfermos, que nos hace sentir desdichados, son percepciones, ideas, creaciones del ego que se han fundamentado durante el tiempo. Incluso ha sido tan fuerte las enseñanzas que hemos vivido incluso de los padres, abuelos y generaciones en generaciones, que ese dolor generacional que nosotros hemos adquirido, incluso hemos aprendido a través de nuestros pensamientos, genera un sufrimiento increíble. Y que esa separación que nuestras generaciones han ido viviendo, nosotros lo vivimos en el presente. Es como un aprendizaje que hemos ido teniendo. Pero eso no somos nosotros. Lo que somos nosotros va más allá que eso. Y aquel pensamiento de separación, de sufrimiento que han estado viviendo nuestros ancestros, incluyendo nosotros, es una percepción errónea de lo que somos. Y a eso en el curso de milagros se llama el ego, las percepciones, las ideas, las creaciones de la mente a través del ego. Cuando nosotros nos desidentificamos de esos pensamientos, en ese momento empezamos a sentir realmente quiénes somos. La paz llega por naturaleza, la paz se siente. ¿Y qué es lo bonito del curso de milagros? Que el curso de milagros te muestra dos cosas. Te enseña las herramientas, por ejemplo, te da la expiación, te ayuda a través de la herramienta del instante santo a reconocer ese instante de sufrimiento. Cuando tú sigues el curso de milagros y, y te empiezas a identificar del ego y empezar a sentir quién eres tú, funciona. Cuando haces el curso de ejercicios, bueno, cuando haces el libro de ejercicios y empiezas a practicarlo capítulo a capítulo, empiezas a sentir el efecto que tiene en ti. Y el curso de milagros te lo dice muy claro. Depende de ti. O vas a seguir a tu ego o sigues a quién eres realmente, a tu verdadero creador, a tu verdadero Dios. Y vas a dar cuenta, si le sigues al ego, irás en sufrimiento y todo será un sufrimiento. Pero si le sigues a la voz del Espíritu Santo, verás que todo es paz. Y eso que te muestra es un hecho. Cuando tú empiezas a encomendarle todo al Espíritu Santo, empiezas a entregarle cada paso que tú das, cada instante que tú das. En ese momento ves cómo todo se ordena, cómo todo se acomoda donde tiene que ser. Y es más, antes yo de entrar a esta charla y en cualquier momento de mi vida, siempre le entrego todo al Espíritu Santo. Desde el mismo momento en que voy a hablar, le digo, sé mi voz, habla tú por mí.
Sé mi boca, sé mis ojos, sé mis pensamientos. Sé este instante. Haz tu voluntad en mí, porque tu voluntad es mi verdadera voluntad. En ese momento todo cambia. No tengo que preocuparme por lo que tengo que decir, hacer o dónde tenga que estar. Eres tú que lo vas a hacer por mí. Y en ese momento todo cambia. En ese momento la visión que nosotros tenemos es diferente. Y hay algo que me gusta mucho en el curso de milagros, que va muy referente a la analogía que les había dicho en la casa, donde había luz y que los seres podían verse en el otro y que eran el uno mismo. Es que en el curso de milagros te enseña, en términos muy sencillos, que cuando tú ves al otro que te hace un daño o que sientes, crees que te hace un daño, te muestra a ti mismo, eres tú mismo, porque nada externo a ti te hace daño, porque no hay nada externo a ti. Eres tú mismo quien vive esa experiencia. Y el momento en que tú te das cuenta que eso que te hace sufrir de la experiencia con la otra persona, simplemente es porque tú estás percibiendo incorrectamente la experiencia y la otra persona, si te duele lo que te hace, es porque esa persona es santo igual que tú, está en ti, solamente está percibiendo incorrectamente. En ese momento todo se ordena y ese momento te libera de todo sufrimiento. Y algo muy, muy bonito que te habla el Espíritu, que te habla el curso de milagros, de hecho, lo hace a través del Espíritu Santo, es el perdón, te habla de la expiación. Muchas veces hablamos de que hay que perdonar de una manera muy, muy mental, desde el ego, como dice el curso de milagros. Creemos que le hacemos un favor a alguien al perdonar, o que el perdón lo tenemos que hacer porque es bueno, porque nos dijeron que es bueno. En realidad, el perdón es un acto de amor, de reconocimiento quién eres, de que en realidad no eres un pecador, de que en realidad el pecado nunca existió, de que tú eres todo, tú eres amor y que esa esencia de lo que tú eres no puede cambiar. Y en ese momento te das cuenta que lo que está ocurriendo que te hace sufrir simplemente es una percepción errónea, es una manifestación del ego en tu vida que te hace sentir que tú eres pecador, que los demás son pecadores y que tú estás separado de los demás. Y el momento en que tú te das cuenta que tú y tu hermano no están separados, en ese momento tú le entregas al Espíritu Santo y le dices, ¿para qué me está pasando esto? Quiero ver con tus ojos esta experiencia. En ese momento todo se ordena. En ese momento el sufrimiento cambia a través de la nueva percepción que tú estás teniendo, que en realidad más que una percepción es el conocimiento de quién eres, ¿no? Entonces, depende mucho de a quién sigues en tu vida. O sigues al ego o sigues a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios en ese momento, ¿no? Leslie, incluso si habría alguna pregunta en este momento, me pueden cortar con toda libertad, por favor, me cortan y estoy dispuesto a responderla. Aprovechando que yo soy programador, también me gustaría usar otra analogía para que se pueda entender, porque me gusta usar mucho las analogías para que se pueda entender el curso de milagros. Yo por ejemplo soy programador de sistemas, soy programador de aplicaciones móviles y bueno, como les voy a mostrar en este celular, todos nosotros tenemos celulares y tenemos muchas aplicaciones, ¿verdad? Y al tener muchas aplicaciones, nosotros decidimos qué aplicaciones utilizar. Nosotros somos como un celular en el que tenemos un sistema operativo principal donde están todas las aplicaciones. Y nosotros instalamos la que creemos que es necesaria para nuestra vida, la que creemos que necesitamos. Es decir, las aplicaciones que instalamos nosotros en nuestros celulares son las necesidades que nosotros tenemos. Nosotros, el ego, aquello que nos hace percibir incorrectamente y nos hace crear sufrimientos, son como las aplicaciones. Y el ego son como las necesidades que tenemos de instalar muchas aplicaciones. Y al final tenemos tantas aplicaciones que no sabemos cuál utilizar y sufrimos. Y el camino de un curso de milagros simplemente te pide que elimines las aplicaciones.
Simplemente cambiando de celular y utilizarlos como los celulares antiguos que no eran smartphones, donde todo solo te servía para llamar, es algo así. Pero solo te sirve para llamar al Espíritu Santo y decirle que sea tu voluntad. Es tan sencillo como simplemente eliminarlo todo. Pero para eliminarlo todo, es tan simple como entregárselo todo al Espíritu Santo. Y en ese momento se desvanecen todas las aplicaciones, se desvanecen todas las ilusiones y empiezas a sentir quién eres. Empiezas a vivir realmente lo que eres, ¿no? Y es así como se vive a través del curso de milagros. Tal vez, Leslie, me gustaría que si hay alguna pregunta, no sé si hay alguien ahí, no sé tampoco cuánto tiempo tenemos para... Vamos bien, tenemos media hora más para seguir desarrollando el tema. Cualquier pregunta que deseen hacer, lo pueden hacer a través del chat o también levantar su mano y abrir sus micrófonos. Están completamente habilitados. Sí, creo que hay Maestro algunas... Rodrigo tiene una manito levantada y luego está la maestra Gabriela. Claro que sí. Por favor, con todo gusto podrían hacernos las preguntas. Maestro Rodrigo, ¿puede abrir su micrófono? Está cerrado. Ahora sí. Ahora sí, mil disculpas. Realmente pareciera de que estamos en una situación de elección, ¿no es cierto? De decidir, ya sea por el ego o ya sea por el Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos es el intérprete que me lleva a la paz, ¿no? A la verdad, al camino correcto? Pero me gustaría, Miguel, si pudieses enfatizar un poco el tema de por qué aparentemente tenemos esa tendencia a elegir por el ego. ¿Por qué pareciera que es una prerrogativa y que más bien aceptar el Espíritu Santo o aceptar, perdón, la guía del Espíritu Santo o aceptar la verdad de nuestra propia esencia pareciera algo que tenemos que conseguir cuando sabemos de que esa es nuestra verdadera naturaleza, esa es nuestra condición de ser? Pero pareciera que está totalmente distorsionada la situación, ¿no? O sea, a través de las creencias, como decías, pareciera que nuestra condición es totalmente egoica y que lo que tenemos que conseguir es la paz. Cuando en realidad ya con la práctica del curso de milagros o de otros caminos, qué sé yo, podemos darnos cuenta de que la cosa es inversa, ¿no? De que en realidad nuestra verdadera condición es la felicidad, es la paz, es la dicha plena, es la plenitud, es la completud. Pero ¿dónde hay esa aparente tergiversación de roles? ¿Y por qué le damos tanto valor al ego, ¿no? O sea, ¿por qué aceptamos tan fácilmente ese lenguaje en vez de solamente verlo un poco de reojo y seguir con nuestro camino, ¿verdad? Esa es la... O sea, me gustaría un poco que amplíes ese tema, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Rodrigo. Sí, sí, justamente lo que hace que nosotros sintamos que el camino de la realidad del ego es real, es que nos sentimos separados. Es la percepción de sentirnos separados. Cuando nosotros sentimos que realmente al ver al otro es externo a nosotros, hace que nosotros realmente sintamos que esto es real. El daño, la experiencia y el tiempo que se usa, porque el ego de hecho lo utiliza el tiempo eh, de una manera positiva y negativa. Y eso hace que nosotros vayamos a sufrir. Incluso de hecho el ego usa el tiempo incluso como un límite en el que nosotros vamos a morir. Usa la muerte como una herramienta y eso hace que nos vayamos a sufrir incluso. Y la separación, la percepción de separación que tenemos como personas se manifiesta aún más. La diferencia del Espíritu Santo, del verdadero, de lo que somos nosotros, no utiliza el tiempo de esa manera porque no es parte, es la vida lo que lo impulsa. Mientras al ego le impulsa la muerte. Te promete, te dice que al final del tiempo va a existir la muerte.
Incluso te dice que cuando mueras hay un cielo y hay un infierno. Y que te dice que tú no mereces el cielo, si no mereces el infierno. Entonces, para el ego, te promete cosas, el ego, que al final de cuentas ni él lo cree. Y sabe que lo que te ofrece le hace sufrir, ya sea positivo o negativo. Es la percepción de separación, que nos sentimos separados a los demás, que hace que vayamos a aferrarnos a eso. Y las experiencias que hemos vivido en función del tiempo, pero el momento que el uno entrega al Espíritu Santo, como dice, a través del instante santo, que es una herramienta que utiliza, ese instante santo, como habla del presente, de ese mismo instante, nada más. No existe el tiempo. No existe para nada el tiempo y solo existe la vida. Y en ese instante el reconocimiento de lo que eres, se eliminan las percepciones del tiempo, del sufrimiento, de la culpa, y eso es lo que desvanece la ilusión del ego. Y es así que la percepción de separación es la que hace que nuestro sufrimiento se manifieste. Sentirse separado a los demás, que el otro me va a hacer daño, que el otro que tengo que cuidarme, que tengo que protegerme para mí, que tengo que conseguir las cosas para mí, por eso, porque si no los consigo para mí, se va a acabar, se va a terminar, que tengo que tratar de sobrevivir porque el tiempo es corto, y eso nos hace sufrir. Es algo que me encanta mucho y siempre lo menciono sobre este tema cuando hablo con alguien, es incluso el sufrimiento que te genera el ego sobre la enfermedad. Es la enfermedad te habla de un pensamiento enfermo, y el pensamiento enfermo es la separación. Imagínense, el ego te dice que tienes que curarte, que el cuerpo se enfermó porque sí, mientras la verdadera voz de lo que eres te dice que la enfermedad no existe. Y te dice que en vez de que tú le digas, cúrame Dios el cuerpo, te dice, cura mi percepción correcta. Perdón, cura mi percepción sobre el cuerpo. En vez de pedirle a Dios o al Espíritu Santo que te cure el cuerpo o que te cure la enfermedad, pídele que te permita percibir correctamente el cuerpo. ¿Y con eso qué te invita? Que cambies tu percepción. Y para cambiar tus percepciones es un instante, como dice el instante santo. Es simplemente entregarle al Espíritu Santo que se haga tu voluntad. A niveles donde puedes decirle incluso, sé mis pensamientos, sé mi visión, sé mis ojos, sé mi voz. Y en ese momento todo cambia. Todo cambia. Porque es un instante. No te fijas en el pasado ni en porque el tiempo no existe. Es un instante. ¿Mm? Bueno, más o menos trato de responder, Rodrigo, la pregunta. Tal vez a veces me voy por las ramas, pero y vuelvo al mismo lugar, así que... Gabriela, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Miguel, quería hacerte una pregunta con respecto a la analogía que utilizabas del celular y las múltiples aplicaciones que utilizamos realmente para distraernos en este mundo, ¿no? Son más ilusiones, en realidad, como decías, tenemos solamente dos caminos para elegir, ya sea la percepción verdadera, la del Espíritu Santo, que nos va a traer la paz, y la percepción del ego. Pero, ¿cómo hacemos para quizá no eludir, pero dejar de distraernos tanto con las múltiples opciones que nos propone el ego? Porque en realidad en este mundo de ilusiones parece que hubiera no solo dos opciones, sino muchas y varios caminos que siempre como que queremos seguir intentando una opción más, un camino más que el ego nos propone en el mundo. Y, al menos los que estudiamos el curso sabemos pues que en el camino, en los caminos del mundo no vamos a hallar ni la felicidad ni la paz, pero quizá para esas personas que no han llegado a ese punto o que incluso están esperando todavía que algo allá afuera, que alguna persona, que algún evento, que alguna situación externa les traiga esa paz y esa felicidad.
¿qué les dirías a esas personas y cómo piensas que podemos dejar de como que desinstalar esas aplicaciones y realmente elegir nuestra paz? Porque en el fondo es lo que todos necesitamos y valoramos y lo que somos, ¿no? Entonces, ¿cómo desinstalar el resto de aplicaciones? Decir, pues aquí las ilusiones no me van a dar lo que realmente necesito y elegir el camino de la verdadera paz y de nuestra verdad, de nuestra verdadera esencia. Gracias. Muy bonita pregunta. Mientras hablabas, me recuerda algo, ¿no? Me recuerda mucho lo que son los milagros en sí. Bueno, en realidad, como dicen, los milagros son naturales, de hecho, son naturales en todos. Y los milagros, de hecho, deberían darse en todos, dice el curso de milagros. Pero muchas veces necesita un proceso de purificación o de liberación para que se manifiesten en uno. Y ese proceso de purificación muchas veces es un bloqueo para las personas para entender y recordar quién eres, para cambiar la percepción y sentir realmente lo que eres. Y es ahí donde las personas que empiecen el curso de milagros deben entender el para qué me está pasando eso. Saber que todo te da un mensaje, todo te muestra hacia dónde tienes que ir. Entonces, algo que a mí me encanta es entender que cada momento que tú estés viviendo en la vida, ya sea de sufrimiento y todo, tú lo entregues y preguntes y le preguntes al Espíritu Santo el para qué me está pasando esto. Y al mismo tiempo se lo entregues y te permita ver con sus ojos. Quiero ver con tus ojos este momento. Y les aseguro que eso va a aclarar las cosas. Y se van a dar cuenta, aunque no sea algo de golpe, porque como dice el mismo curso de milagros, es como si fuera una tubería, ¿no? Que la tenemos súper tapada y queremos que el agua pase de la noche a la mañana, pero esa tubería va a ir limpiándose poco a poco. Y va a llegar un momento, les digo de corazón, con certeza, que lo que van a sentir no tiene ni siquiera palabras. Son momentos donde se sienten realmente uno con los demás. Pero cada instante que sientan que van a desvanecerse o que algo les va a detener o les va a hacer retroceder, porque en realidad nunca retroceden, entréguenlo y pidan ver con los ojos del Espíritu Santo, que sea su voluntad. Y entreguen cada vez, cada instante, aunque se vuelva repetitivo. Pero algo también muy importante que les puede servir es la desidentificación. Y el curso de milagros en sus ejercicios te muestra muy claro. Desidentifícate con esos pensamientos, incluso con esa experiencia. Es una forma que toma la situación hasta volver a ver quién eres tú realmente. Pero no solo eso. Algo que quisiera tocar, aprovechando lo que dice Gabriela, es el juicio. Lo que hace que muchas veces entremos también en un ciclo infinito es el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio simplemente es una percepción errónea de quiénes somos y de quién es mi hermano, de quién es la persona que está enfrente mío. Creer que lo contrario de alguien que es culpable es la inocencia, ¿no? Entonces creemos muchas veces a través del ego que nosotros somos inocentes y que los demás son culpables. O viceversa, que el otro es culpable, que el otro es inocente y nosotros somos culpables. Y es el juego del ego. El ego te dice, tú eres culpable y él es inocente. O te dice lo contrario, ¿no? Que hay víctima que eres tú, que estás sufriendo, pero en realidad ambos, ninguno de los dos son culpables, porque nunca fueron culpables. De hecho, eso no existe. Es una percepción errónea de quiénes son, porque se creen separados. Y en ese instante tienen que pedirle al Espíritu Santo ver con los ojos del Espíritu Santo. Y pedirle, tal vez no lo van a poder ver en ese momento, sino entregárselo y decirle que sea tu voluntad. ¿Para qué me está pasando esto? Y les aseguro que al entregarlo una y otra vez, todo va a ir ordenándose. Y van a ir entendiendo quiénes son. Van a ir más que simplemente que les salga todo a su favor, van a entender quiénes son ustedes. Y el sufrimiento se acaba. Cuando el culpable, el juicio hacia los demás y hacia uno mismo termina, la culpa no existe. Y no hay sufrimiento. Y ahí recuerdas que tu paz está en ti.
en tu percepción. No está en algo externo a ti, no que alguien haga algo por ti o que sí salga a tu favor. Estamos acostumbrados en la vida de pedir cosas que sucedan como nosotros queremos. Pero en realidad, lo que nosotros queremos va más allá de los deseos de la mente a través del ego, de aquello que te dice, quiero esto, quiero otro. Muchas veces vamos detrás de una casa que creemos que es lo que queremos, pero es el ego el que nos dice, si no tienes casa, no vas a tener dónde morir, y nuevamente el ego, como siempre, le gusta hablar de la muerte, le gusta hablar del sufrimiento, de que vas a sufrir y demás cosas. Pero cuando se le entregas al Espíritu Santo, te muestra la realidad de lo que tú quieres. Ya tengas que tener una casa, lo que sea, se va a dar de manera natural, sin necesidad de que sea tu objetivo principal, tratar de conseguir algo, porque nada necesitas. Cuando tú estás en ti, en lo que eres realmente, el curso de milagros dice, estás en conocimiento de quién eres, porque es muy diferente conocer realmente quién eres, que te lo cuenten, ¿no? Cuando estás en el conocimiento de lo que eres realmente, no necesitas nada, ¿no? Bueno, no sé, Gabriela, si respondo tu duda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí Mariel nos dice, hermoso el mensaje, Miki. Tienes fans, Gracias, María. Miki. Gracias, María. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de los presentes? Leslie, Richard, Mari, Mariel, Miriam, Rita, Patricia, Rocío, ¿alguna otra pregunta realmente? Bueno, si no tienen más preguntas, realmente podríamos ir dando como esa conclusión, Maestro Miguel, de realmente tu paz. Más allá de esa, tu paz es en dónde está la paz. Realmente no hay nada que buscar afuera. Todo está en mí y soy una en Dios. Entonces, muchas veces ese tú que ponemos, que es completamente separado, no hay nada que buscar afuera. Definitivamente, lo que ves fuera es el reflejo de ese pensamiento que creemos que hay algo que buscar. Bueno, vamos a ir haciendo el cierre de este hermoso workshop. Y bueno, ¿cuáles serían sus palabras para todos aquellos que están presentes y aquellos que posteriormente van a estar en el YouTube? Bueno, muchas gracias, Leslie, lo dijiste muy claro. Nada externo a ti te puede hacer daño porque no hay nada externo a ti. Incluso nada externo a ti te puede amar porque no hay nada externo a ti. Eres tú, el todo. Y bueno, las palabras que les podría decir es que somos uno, que no busquen nada afuera, que todo está en ustedes y que no hay juicio ni culpa el uno contra el otro, que somos uno. Y va a llegar el momento, estoy seguro, el curso de milagros es muy claro, es hermoso el curso de milagros, porque cuando lo intenten estudiar va a funcionar, les aseguro. Y eso es la diferencia de leer cualquier otro libro, pero tampoco el juicio de cualquier otro libro. Todo es perfecto lo que está aquí, pero disfruten la experiencia de estar aquí. Y les aseguro que esa vida eterna que parece una ilusión es eterna, real. Y esa vida eterna es real porque es el amor, va más allá de la comprensión, incluso como dice el curso de milagros. Pero les aseguro que ustedes lo saben, solo es recordarlo, solo es conocerlo nuevamente. Es un recordar de lo que son ustedes. Y agradezco mucho el que estén aquí. Yo sé que el Espíritu Santo los ha traído aquí en este instante y lo agradezco mucho. Que sea su voluntad siempre. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Jennifer. Gracias a todos. Ha sido un hermoso encuentro realmente. Gracias a todos. En gratitud con todos, en verdad, en gratitud
Miguel, por haber dicho sí a este workshop y haber dicho sí a estar en el tercer encuentro global. Igualmente Gabriela, que va a estar como representantes de Bolivia en el tercer encuentro global, gracias al maestro Rodrigo, que ha estado en la coordinación de Bolivia. Estuvo en el encuentro, en el segundo encuentro, y en este también ha estado en completo amor y en conexión para que los maestros de Bolivia se unifiquen en una sola misión de vida, que es realmente extender la paz y el amor a todos. Gracias por haber estado en esta conexión. Los invitamos a participar en el tercer encuentro global que se va a realizar en México, Cancún. Ya la parte presencial va a tener dos modalidades. La presencial, en la cual ya prácticamente se agotaron las entradas, en gratitud con el Padre, porque esto ha sido toda una misión de vida realmente. Y los que no puedan estar físicamente, porque sabemos que no hay tiempo ni espacio, que igualmente nos vamos a conectar por la plataforma Zoom online, ya les están pasando el link de conexión para que puedan hacer sus inscripciones vía online. Son $30 por 3 días, y en las cuales van a ver la participación de más de 100 maestros a nivel mundial, porque ya tenemos solamente la participación de toda América y la participación de Israel, de Alemania, de Portugal, de Dinamarca, de Italia y España. Entonces, y se sigue extendiendo. Ya en otros workshops también se conectaron maestros de Rusia y de otras partes del mundo. Entonces, en verdad que extiendan todo lo que esta conexión es algo hermoso, es una conexión de amor, y que los esperamos. Realmente gracias y en gratitud por estar, por ser, y los esperamos. Ya prácticamente es dentro de 13 días, solamente faltan 13 días para este encuentro. Agradecidos a todos. Agradecidos a los que se van a conectar posteriormente a través de YouTube. Y bueno, los esperamos en el próximo workshop, lo tenemos el día de mañana. Invitamos a las familias para que se conecten con la maestra Nana Luana Araujo de Brasil a las 3 de la tarde, hora Cancún. Gracias por estar, bendiciones, y hasta el día de mañana. Gracias Miguel, gracias a todos. Bendiciones, bendiciones. Un abrazo para todos.